Poderosos tornados arrasan en varios estados del centro del país, dejando múltiples muertos, decenas de heridos y vecindarios reducidos a escombros. Entre las víctimas mortales hay un bebé recién nacido. Nuevos disturbios y enfrentamientos en universidades de todo el país provocan cientos de arrestos. En el epicentro de las protestas ordenan el desalojo inmediato de los campamentos pro-Palestina. La candidata de las mentiras ya se convirtió en una candidata serial de las mentiras. El único narcogobierno que ha existido declarado es el de Felipe Calderón del PAN. Un segundo debate marcado por los insultos. Mexicanos reaccionan al acalorado encuentro entre los tres aspirantes a la presidencia. Aquí brillaron más los ataques que las propuestas de campaña. De paraíso turístico a blanco de robos. Alerta en el Parque Central de Nueva York ante aumento de incidentes violentos. Le decimos qué medidas están tomando las autoridades. Así comienza su noticiero Estrella TV. Hola, hola, buenas tardes y feliz comienzo de semana. Así comienza su noticiero Estrella TV. La saluda con mucho gusto Nurmila. Gracias por su compañía. Vamos a comenzar con que al menos 27 millones de personas amanecieron en alerta en Oklahoma, Texas y Nebraska. Esto después de que una serie de poderosos tornados dejaran a comunidades enteras devastadas por la pérdida de hogares y seres queridos. Wendy Castillo nos tiene más detalles de esta tragedia. Lo que antes era su hogar, ahora solo es el rastro de la destrucción que dejaron los peligrosos tornados a lo largo del fin de semana. Pero para muchos como James, mientras hay vida, hay esperanza. You're home, but you're actually homeless. So just the gravity of all that is something to hold. But if you have a strong faith in Lord and Savior Jesus Christ, you can make it through it. And we're going to make it through. En Oklahoma, al menos 4 personas fallecieron, entre ellas un bebé de 4 meses. Unas 100 personas resultaron gravemente heridas, mientras que un hospital rural fue impactado con severos daños. Pero los tornados también arrasaron carreteras y dejaron sin electricidad a más de 40,000 clientes en un momento dado, dijeron los funcionarios. El gobernador declaró el estado de emergencia por 30 días para agilizar la ayuda a 12 de los condados más afectados y habló con el presidente Joe Biden, quien le ofreció apoyo del gobierno federal. Probably utter dread. Just, the sinking feeling this was our forever home, and we've moved twice in the last 2 years, and we were supposed to be done, and we came home and there was no home to really come to. Las mortales tormentas en Oklahoma se sumaron a las docenas de tornados que han causado estragos en el centro del país desde el viernes. Otra muerte se reportó el domingo en Iowa. Un hombre que fue gravemente herido durante un tornado lamentablemente falleció. El norte de Texas tampoco se libró de los tornados. Casas fueron totalmente destruidas y árboles arrancados de raíz en al menos 4 condados donde se emitieron advertencias de inundaciones repentinas. El viernes fueron 78 tornados, principalmente en Iowa y Nebraska. El sábado se contabilizaron 35 más desde el norte de Texas y Oklahoma hasta Missouri, según el Servicio Meteorológico Nacional. Wendy Castillo, Noticias, Estrella TV. Qué horror, Wendy, gracias. Por otro lado, las protestas contra la guerra en Gaza continúan escalando en universidades del país. Vamos a ver. En Virginia, varios manifestantes instalados en tiendas de campaña dentro del campus de Virginia Tech fueron arrestados por la policía la madrugada de este lunes. Los enfrentamientos entre grupos pro-israelíes y pro-palestina en los centros educativos alrededor del país han dejado más de 900 arrestos hasta la fecha. Mientras tanto, en Nueva York fracasaron negociaciones con manifestantes de la Universidad de Columbia. La presidenta del centro ordenó a estudiantes desmantelar los campamentos y amenazó con suspender a los que no siguieran la orden. Además, afirmó que la universidad no dejará de realizar sus inversiones vinculadas a Israel. Y esto pese a amenazas de castigos académicos donde estudiantes decidieron mantener el campamento y también las protestas. Y en la costa oeste la situación es muy similar en 2 universidades de California. Mientras que en una se reportaron enfrentamientos a golpes entre manifestantes, en otro campus abogan por el diálogo. Desde la Universidad del Sur de California, José Luis Muñoz nos tiene la información más reciente. Hola, José Luis.
Gracias, muy buenas tardes. Y el día de hoy los activistas exigieron a Carol Folt, que vendría a ser la presidenta de USC, a llegar a un diálogo estudiantil de emergencia sobre las protestas en pro o en contra de la guerra en Gaza. La conferencia se realizó en la entrada del campus de USC, donde solo acudió un activista, Earl O'Farrell Hutchinson, de Los Ángeles Urban Policy Roundtable. Bueno, y lo que él quiere con esta carta es llegar a un diálogo y evitar las confrontaciones y sobre todo las cancelaciones de las graduaciones. Escuchemos. Primero es necesario tener el diálogo. Necesitamos una conversación comunicarse con los estudiantes. Número 2, juntos, el presidente primero y secundario, los estudiantes y otros grupos. Tener un diálogo con la gente que piensa que no tienes derechos no es un diálogo, no hay un punto neutro, dijo ese activista. Bueno, y ahora hablemos del domingo, donde estallaron los enfrentamientos entre simpatizantes pro-palestinos cuando protestantes pro-Israel derrumbaron la barrera que separaba a los grupos de manifestantes y entre empujones y gritos empezaron los enfrentamientos. La trifulca ocurrió durante una demostración que realizó el Consejo Israelí-Americano junto con varias otras organizaciones judías, después de días de protestas pro-palestinas. Bueno, como pueden ver, me encuentro en USC, el lugar donde iniciaron las protestas. Pero luego de un fin de semana de roces, hoy se insta el diálogo. Ese es todo el reporte que tengo. Les informó José Luis Muñoz desde la Universidad USC. Noticias Estrella TV. Bueno, estaremos muy pendientes de ver cómo transcurre este proceso de diálogo. Mientras tanto, en el conflicto entre Israel y Hamas se reanudaron las negociaciones sobre un alto al fuego, antes de la anunciada ofensiva terrestre de Israel a la frontera de Rafah, al parecer. En Washington, D.C., Alfredo Miranda nos informa cómo van las conversaciones. Ante recientes ataques anticipados y una amenaza latente de un ataque a gran escala por parte de Israel sobre la ciudad de Rafah en la Franja de Gaza, aumenta la presión internacional orientada a un alto al fuego. La Casa Blanca dijo que el presidente Biden volvió a hablar con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, a quien le reiteró su posición clara. Estados Unidos se opone a la invasión por motivos humanitarios. Biden también enfatizó que el progreso de la entrega de ayuda humanitaria a Gaza debe ser sostenido y mejorado, a tiempo que la organización World Central Kitchen anunciara el reinicio de sus operaciones en la Franja de Gaza. Por su parte, a tiempo de reiterar el apoyo férreo de Estados Unidos a Israel, el secretario de Estado Antony Blinken presionó a Hamas a aceptar los términos israelíes para un alto al fuego. Hamas tiene ante sí una propuesta que es extraordinariamente generosa por parte de Israel, y en este momento lo único que se interpone entre el pueblo de Gaza y un alto al fuego es Hamas. Tienen que decidir y tienen que decidir rápidamente. Según trascendió, la propuesta israelí incluye una pausa de 40 días en los combates y la liberación de potencialmente miles de prisioneros palestinos, así como de rehenes israelíes. Una organización pro-palestina en Washington nos dijo que el pueblo palestino no quiere solo una tregua de unos cuantos días. Las facciones palestinas en la Franja de Gaza, incluida Hamas y otras, insisten en la necesidad de un acuerdo que garantice un final total de la guerra. Nos dejan en una situación en la que la población entera de la Franja de Gaza está a merced de las bombas y fuego israelíes. Alegan que después de las treguas de noviembre sobrevino la matanza y destrucción que ya supera los 34.000 palestinos muertos. En horas recientes, Hamas publicó un video con mensajes de rehenes bajo su custodia. A veces sentimos que nos abandonaron. Pido al primer ministro y a todos los ministros que sean flexibles en las negociaciones para llegar a un punto de acuerdo. Creemos que hay procrastinación y que el acuerdo lleva mucho tiempo. Autoridades israelíes calificaron el video como una guerra psicológica. Al dolor de los rehenes se suma el dolor de las familias palestinas que encontraron centenares de cuerpos en fosas comunes con señales de tortura en la ciudad ocupada de Khan Yunis tras la retirada de militares israelíes. De fuentes confiables se supo que Hamas ya habría analizado la propuesta israelí de cese al fuego y se anticipa que su respuesta podría llegar en cualquier momento. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Gracias por el reporte, Alfredo. Y este lunes en Charlotte, Carolina del Norte, al menos 3 agentes de policía perdieron la vida en un tiroteo mientras intentaban cumplir una orden judicial. El incidente ocurrió durante un intento de arresto.
2 oficiales locales y un ayudante del servicio de alguaciles están entre los fallecidos y ya las autoridades y el equipo SWAT continúan trabajando para estabilizar la situación. Vamos con este candente tema y la última encuesta nacional de la cadena CNN en miras a las elecciones presidenciales de noviembre muestra que Donald Trump lidera al presidente Joe Biden por 6 puntos en la carrera por la Casa Blanca. Esto con un 49% de apoyo frente al 43% de Biden y también incluso enfrentando cargos criminales. A propósito, este sábado se celebró en Washington la cena anual de los corresponsales de la Casa Blanca, donde el presidente Joe Biden, en medio de bromas, atacó a su contrincante republicano. Laura Ortega nos muestra. El sábado, en un salón dentro del Hotel Hilton en Washington, D.C., se realizó la tradicional cena para la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, donde en medio de un discurso jocoso, el presidente Biden aprovechó para bromear sobre su edad y arremeter contra su oponente, Donald Trump. And yes, age is an issue. I'm a grown man running against a 6-year-old. Age is the only thing we have in common. My vice president actually endorses me. Luego del sarcasmo y las risas, el presidente Biden se tornó solemne al finalizar su discurso con un llamado a crear conciencia en las próximas elecciones. Move past the horse race numbers, and the gotcha moments, and the distractions, the sideshows that have come to dominate and sensationalize our politics. Durante la cena también brilló la presencia del comediante Colin Jost, quien en su monólogo se burló de Trump por llamar dormilón Biden al presidente, cuando a él se le ha sorprendido varias veces dormido en la corte. A todo esto, la respuesta de Donald Trump no se hizo esperar y en una publicación en su red Truth Social acometió contra el evento y el comediante. La cena de los corresponsales de la Casa Blanca fue muy mala. Colin Jost, ebrio, y Joe, el corrupto, fue un absoluto desastre. Esto no puede estar peor. Cabe destacar que en sus 4 años de mandato, el expresidente Donald Trump nunca celebró la cena de los corresponsales de la Casa Blanca, rompiendo una tradición de más de un siglo en honor a la primera enmienda que garantiza la libertad de prensa en el país. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Interesante, Laura, gracias. El presidente Biden y su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador pactaron nuevas medidas migratorias en una llamada telefónica este domingo. Ambos líderes ordenaron la implementación inmediata de acciones concretas para reducir cruces fronterizos irregulares. Aunque Biden aún no ha tomado una decisión sobre una orden ejecutiva, la administración está considerando opciones para abordar esta situación migratoria. Es momento de nuestra primera pausa, pero no se mueva, tenemos más al volver. En México se llevó a cabo el segundo debate presidencial y, como era de esperarse, no faltaron los ataques entre candidatos. A plena luz del día asesinan en Ecuador a una popular exreina de belleza, presuntamente vinculada a actos de corrupción. Ya volvemos. Estamos de regreso y vamos a México porque el domingo se llevó a cabo el segundo debate presidencial que nuevamente estuvo marcado por insultos entre los candidatos en vez del desarrollo de propuestas. En Ciudad de México, Víctor Blázquez nos tiene las reacciones de la población. Veamos. Ese modelo además no es rentable. Propuestas y ataques entre los aspirantes a la presidencia del país fue parte del segundo debate rumbo a la presidencia de México. La pelea principalmente se centró entre las dos mujeres, Xóchitl Gálvez de la coalición opositora Fuerza y Corazón por México y Claudia Sheinbaum del oficialismo Sigamos Haciendo Historia. Tú eres la candidata de un narcopartido porque esta es la promoción que hace Morena en las redes sociales. El único narcogobierno que ha existido declarado es el de Felipe Calderón del PAN. Me parece muy ocurrente que este tipo de propuestas no las hayan hecho cuando estuvieron en un cargo para hacerlas. Sin embargo, para analistas en política como Ángel Verdugo, el ejercicio democrático no puso en la mesa las verdaderas necesidades de primer orden para el país. Un espectáculo chafa, barato, indigno de un país como el nuestro. Un país de 130 millones de habitantes. Al término del debate siguen las expectativas de un país mejor y todos se dicen vencedores. Ganamos el debate. Volvimos a ganar el debate. Lo ganamos de nuevo. A
33 días de la jornada electoral. Los ciudadanos ya comienzan a tener su preferido. Yo creo que Claudia, definitivamente. Esa es más honesta, es honesta. Buenas las propuestas, pero ojalá que se lleven a, ¿verdad? Que del dicho al hecho, no sé si nada más hable o de veras vaya a actuar, porque es diferente hablarlo, actuarlo. El tercer y último debate será el próximo 19 de mayo, 15 días antes de las elecciones. Y a decir de la gente, será en la jornada electoral cuando se decida quién fue el mejor candidato. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticias, Estrella TV. Víctor, gracias. Seguimos en México porque un juez dio la orden de liberar a Abraham Oseguera Cervantes, alias Don Rodo. Él es hermano del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. La decisión del domingo se basó en que la forma de detención contradecía el informe policial. Don Rodo había sido detenido por presunta participación en delitos relacionados con armas de fuego y narcóticos. En Ecuador, hombres armados asesinaron a Landy Párraga, ex candidata a Miss Ecuador, cuando se encontraba en un restaurante a plena luz del día. Párraga y su presunto novio fueron atacados a tiros por 2 sujetos dentro del establecimiento y la mujer fue ultimada en el lugar. Las autoridades investigan el hecho. El nombre de la reina de belleza estaba vinculado a un caso de corrupción y narcotráfico. En paz descanse. Mientras tanto, el expresidente de Uruguay, José Mujica, anunció este lunes que tiene cáncer de esófago. El exmandatario de 88 años reconoció que enfrenta un panorama difícil tras complicaciones previas de salud. Mujica dijo que los médicos están evaluando las opciones y afirmó que por ahora continuará su activismo político y su pasión por la agricultura mientras tenga fuerzas para hacerlo. Le deseamos una pronta recuperación y con esto pasamos a otra pausa, pero tenemos más al volver. Hay alerta por una abrupta alza de crímenes en una de las zonas más populares en Nueva York. Y conductores se sorprenden al ver un zoológico en la carretera. Al volver le decimos por qué. No se mueva. Ya estamos de regreso con más y en Nuevo México. 3 mujeres fueron infectadas con el virus del VIH después de realizarse inyecciones de plasma rico en plaquetas, un procedimiento también conocido como el facial vampiro. Esto en una clínica spa que carecía de licencia. Y según una investigación del Centro para Control y Prevención de Enfermedades, el contagio fue provocado por reutilizar equipo médico destinado a un solo uso. Qué tragedia para estas mujeres, tenaz. Y los crímenes en la famosa zona del Parque Central de Nueva York están a la alza de manera exorbitante. Desde allí, nuestra compañera Ángela González nos explica las causas y respuestas de las autoridades a esta repentina ola de delitos. Vamos a ver. El Parque Central, conocido como un remanso de paz por neoyorquinos y turistas, es ahora un foco de crimen. 3 robos violentos sucedieron en poco más de 24 horas. Una mujer de 28 años fue agredida por un hombre que le robó el teléfono y le dijo que quería tener relaciones sexuales con ella. Y un hombre de 42 años fue asaltado con pistola y golpeado por 3 hombres que se le acercaron y le robaron 2 teléfonos celulares y su billetera. Un tercer caso sucedió cuando 2 asaltantes, descritos como adolescentes, intentaron robar el teléfono de un hombre de 25 años. Y Michael dice que lo asaltaron hace poco. Ayer, que llegó a las 7 de la noche, pues me electrocutaron un señor de alta edad, morenito, miren, como pueden ver, me rozó con un taser. Los robos en el parque han aumentado en un 400% comparados con el mismo periodo del año pasado, cuando se registraron 3 casos, mientras que en lo que va corrido de este año ya se han reportado 15 robos. Porque hay mucho loco y uno no tiene que por ahí meterse por ahí, caminar en la noche, no es muy favorable por la noche. Cuando ya veo a alguien raro que por ejemplo está fumando, sí, mejor me hago a un lado y voy me acerco donde otras personas, porque la mayoría de gente, viene y se droga en el parque. La policía busca a este sospechoso quien tocó inapropiadamente a una mujer que corría en el parque. Y en la tarde del miércoles, el cadáver de un hombre fue hallado en la parte norte. Aunque la seguridad se ha reforzado, los neoyorquinos piden más vigilancia. Deberían de haber vigilancias del parque, porque la verdad no vemos aquí en ningún lado como tipo de policías o guardias del parque. A finales de marzo, el actor de la serie World Walk Empire, Michael Stolberg, sufrió un corte en la cabeza cuando fue atacado con una piedra en una de sus caminatas en el Parque Central. Los incidentes están bajo investigación y hasta el momento no se han producido arrestos por la policía. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Muy importante que los residentes de Nueva York o aquellos que estén de turismo por esta zona tengan mucho cuidado porque el crimen ha sido
un punto de mucha debilidad para el alcalde de Nueva York, Eric Adams. Esperemos que se pueda esclarecer. ¡Qué horror! Pasamos y ya nos despedimos en el estado de Washington, donde 4 cebras sueltas fueron vistas en las carreteras y en el patio de una vecina, quien inmediatamente llamó a las autoridades de control de animales para poder acorralarlas. A los esfuerzos también se unieron los vecinos y hasta un payaso de rodeo. ¡Qué coincidencia! Las autoridades continúan buscando a una 4ª cebra para efectivamente poder mandarlas de regreso al estado de Montana, a donde se dirigían antes de escaparse. Jamás he visto unas cebras estando de manera fugitiva, además en el estado de Washington, pero no me sorprende porque allá en el Midwest, en el East West pasan muchísimas cosas raras. Con esto yo me despido, soy Nurmila y nos vemos mañana para más noticias en Estrella News. Chao, chao.